Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de cirugía maxilofacial y lo vamos a hacer con un especialista, con el doctor Alberto Candau, que es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, a quien vamos a entrevistar, porque fíjense ustedes que cuando hablamos de cirugía maxilofacial, pues en realidad generalmente asociamos a mejoras en nuestro rostro. Hay una asociación que no se corresponde realmente con toda la realidad, porque ustedes cubren un papel fundamental de restauración, es decir, cuando se ha producido un trauma facial, su papel es decisivo para tratar de devolver el rostro a más o menos la forma que tenía antes, y yo me imagino que muchas veces un trauma facial puede provocar verdaderos problemas. ¿Usted dónde lleva a cabo estas intervenciones tan importantes, sobre todo para la persona que padece un trauma facial? Pero no solamente lo que son los traumatismos faciales, sino en general todo lo que es el área de ese tipo de reconstrucciones, la hacemos aquí en Córdoba, en el Hospital San Juan de Dios. Y bueno, pues la verdad es que, claro, hablar de traumatismo facial es hablar de una cosa tremendamente amplia, porque, claro, la cara es una, pero las cosas que pueden pasar en la cara son tremendamente variadas, ¿no? Cuando hablamos de traumatismos faciales, generalmente lo que estamos hablando es, pues, burdamente hablando, para que la gente entienda, pues todo lo que sean, pues, porrazos, tropezones, heridas, accidentes, efectivamente, etcétera, que pueden pasar en la cara. ¿Qué tipo de accidentes, qué tipo de traumatismos son los más frecuentes? Pues actualmente, probablemente el que más frecuentemente nosotros atendemos es el de nariz, con diferencia. Quizá porque cuando una persona se cae, quizá sea con lo primero que tropieza, evidentemente. Cuando nosotros tenemos un traumatismo en la nariz, evidentemente, pues llama mucho la atención, ¿no? No es el único que puede aparecer en la cara. Estamos hablando de traumatismos en cuanto a huesos rotos, ¿no? Pues los huesos rotos de la nariz. Golpes en la cara, accidentes, de esos pueden ser muchísimos, heridas, cortes. ¿Los más graves con los que ustedes se han tenido que enfrentar? Pues quizá teniendo en cuenta de que la cara, al fin y al cabo, además del espejo del alma, como burdamente se dice, es que además la cara es la antesala del endocráneo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un traumatismo en la cara, no solamente nos puede afectar a lo que es el rostro, sino que también puede ser un sinónimo de un traumatismo más profundo. Evidentemente podemos afectar al cerebro. Quizá los traumatismos que aparecen en torno a la órbita, como este, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, sea quizá las cosas que un poco más nos asustan, en tanto a que existe un riesgo verdaderamente evidente, muy frecuentemente asociado con deportes de pelota, como por ejemplo el pádel, el fútbol, golpes directos, incluso que pueden generar una rotura o un daño en el globo ocular con una pérdida de visión secundaria. Claro, estamos hablando de lesiones que, si bien no son espectacularmente llamativas, sí son indiscutiblemente por lo menos que asustan en un momento determinado, ¿Qué me ha sucedido aquí? Efectivamente. Ustedes realizan estas y otras muchas intervenciones en el Hospital de San Juan de Dios, ¿no es así? Correcto. ¿Cómo llevan a cabo estas intervenciones? Pues la mayoría de ellas se realizan bajo anestesia general. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que cuando un paciente llega a la puerta de urgencia y se activa un protocolo en relación a los traumatismos faciales, pues lo primero que tenemos es que valorar no solamente, en fin, el hueso roto, el hueso roto es lo de menos, ¿no? Tenemos que valorar otra serie de cosas. Por ejemplo, pues si el paciente ha tenido una pérdida de conciencia, es decir, si a consecuencia del golpe pues ha perdido el conocimiento, si hay un sangrado activo, hay un protocolo que nos va determinando qué cosas son más importantes que otras. Por ejemplo, la más importante de todas, cuando uno se da un golpe en la cara, por ejemplo, es mantener lo que es la vía aérea permeable. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que por la cara nosotros respiramos y al fin y al cabo un traumatismo nos puede generar un edema, una inflamación de los tejidos de la vía aérea que hagan que se pierda la respiración. Por ejemplo, eso sería lo más importante, ¿no? Claro. Perdón, lo que le iba a decir es que efectivamente ustedes comienzan a intervenir, ponen las manos en el paciente
y teniendo en cuenta mucho antes de lo espectacular que pueda resultar el impacto, aquello que no se ve, es decir, aquello que puede provocar lesiones de mayor gravedad y que no están presentes. Pueden ser, por ejemplo, algún tipo de complicación que se produzca en el cerebro, dificultades para respirar, problemas que se produzcan en la vista, ¿no? Porque claro, se trata de impactos que en algún momento pueden resultar especialmente dramáticos, ¿no? Y la suerte y la ventaja que quizá yo, por el medio en el que me encuentro trabajando, tenemos es que, bueno, pues en el Hospital de San Juan de Dios pues existe una cantidad ilimitada prácticamente de compañeros que pueden en un momento determinado valorar. No es un hospital pequeñito, sino que es un hospital grande donde cuenta con todas las especialidades y que además nos permite pues el hecho pues, de operar conjuntamente pues con todas las especialidades que sean necesarias para el tratamiento coordinado de este tipo de pacientes. Es decir, que está no solamente la restauración de la lesión garantizada, sino también la seguridad en lo que va a producirse a lo largo de esa intervención, porque para eso existe en San Juan de Dios un equipo médico amplio de todo tipo de especialidades que en un momento determinado pueden dar respuesta a algo que súbitamente puede aparecer, ¿no es así? La verdad es que en estas técnicas de restauración se han producido en poco tiempo avances espectaculares. Yo quiero recordar ahora, por ejemplo, y creo que la llevó a cabo un cirujano español, un trasplante de rostro entero, de la cara entera. Eso es tremendo, es tremendo. En España, documentados hasta lo que yo tengo entendido, ha habido 2 trasplantes de cara. Uno que se ha realizado por parte del Servicio de Cirugía Plástica que dirige en Valencia el doctor Pedro Cavadas, y otro el que se ha realizado por parte de los cirujanos maxilofaciales del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y bueno, pues cada uno con sus diferencias en cuanto a la indicación, al tipo de paciente, en fin, a la evolución que han ido teniendo, pero sí que desde luego, a pesar de no ser un tratamiento que se utilice para el común de las personas, por supuesto que no es efectivamente. No es un tratamiento para todo el mundo, pero sí que es verdad que bueno, pues España creo que ha sabido aportar su pequeño granito de arena al colectivo. Realmente creo que actualmente se cuentan por menos de 100 los trasplantes que se han hecho en todo el mundo con respecto al trasplante de cara. Probablemente sean incluso en torno a unos 60, 70 trasplantes en todo el mundo. Que España haya proporcionado 2 con los medios y las circunstancias que tenemos. Está indicando el nivel que tiene la especialidad de nuestro país, no cabe la menor duda. Es importante el trabajo que ustedes llevan a cabo, porque yo quiero pensar que para muchas personas puede significar un verdadero trauma el encontrarse con una lesión en el rostro que le va a dificultar la relación con los demás y sobre todo le va a generar una serie de problemas en la comunicación con el resto. Ustedes afortunadamente son capaces de llevar a cabo restauraciones verdaderamente espectaculares, es decir, de situaciones, ya no se trata de colocar un labio leporino que ha estado mal, no, sino cuando hay esos graves accidentes con múltiples cortes que lógicamente dejarían en otro tiempo la cara prácticamente cosida, después de pasar un paciente por sus manos, se dan casos en que prácticamente desaparecen las cicatrices. Muchas veces necesitamos más de una intervención para poder realizarlo, pero la ventaja es que bueno, la ciencia y en fin, los avances tecnológicos, pues precisamente lo que nos permiten es el poder realizar este tipo de intervenciones, no solamente desde el punto de vista, en fin, cuando nosotros atendemos a un paciente en la puerta de urgencia, lo pasamos al quirófano, resolvemos el problema, pero evidentemente existe una serie de tratamientos complementarios, láser, factores de crecimiento, tratamientos de la piel, que hacen en definitiva que todo este tipo de secuelas pues pasen desapercibidas. Estuvimos hablando además, creo que en otro capítulo, sobre por ejemplo, cómo podemos utilizar el trasplante de pelo para tapar cicatrices. ¿Cuántas personas han tenido a lo mejor una cicatriz aquí en la brecha, en la ceja, o una cicatriz en el labio, o en la barba o en el cuello, especialmente en caso de hombres, personas que han tenido operaciones o brechas en la cabeza que se pueden perfectamente disimular, tapar prácticamente, pasen desapercibidas gracias al microinjerto capilar, al trasplante de pelo. Efectivamente, las posibilidades son múltiples y desde luego la batería terapéutica con las que ustedes cuentan, por fortuna hoy, son extraordinarias. Yo, aunque casi estamos fuera de tiempo, no querría dejar de
cerrar este programa sin preguntarle el tipo de intervenciones que ustedes llevan a cabo. Suelen ser, en su inmensa mayoría, por motivo de traumatismos, de accidentes, de golpes, pero me imagino que también habrá algún tipo de degeneración genética o de cualquier otra naturaleza que ustedes también corrigen, ¿no es así? Hombre, la mayor degeneración que nosotros corregimos, que yo corrijo, que no es una degeneración en sí, es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento evidente, entendido como un proceso natural, ¿no? Sí, sí, la sí, realidad sí. es que en el plano de los traumatismos faciales quizás sean a partes iguales los accidentes laborales y los accidentes deportivos, quizás sean los más frecuentes. Afortunadamente vivimos en una ciudad fantástica que es Córdoba, donde no hay pues reyertas, peleas, claro. donde no es no es común que haya violencias. Como en el Bronx, cuando llegan con el machetazo en la cara. No, gracias a Dios, nuestra ciudad es una ciudad donde generalmente el clima de vida es muy bueno, no existe ese tipo de peleas. Es verdad que el centro no solamente atiende pacientes de lo que es Córdoba capital, sino que somos centro de referencia de una gran cantidad de sitios fuera de Córdoba, incluso, que derivan a los pacientes para tratamiento, porque no hay servicio de cirugía maxilofacial en todos los hospitales privados de Andalucía. Y sí que es verdad que quizás esos sean los accidentes deportivos y los accidentes laborales los más importantes. Como tema de generaciones, hombre, pues hay de todo. Hay determinadas enfermedades que pueden asociarse, por ejemplo, con depresiones en la cara. Pues hay una que es muy... ahora recientemente que ha salido la película de Freddie Mercury, los pacientes que antiguamente estaban, ya cada vez menos, gracias a Dios, pero que estaban afectados con el virus de la inmunodeficiencia, el VIH, generaban, a raíz de la medicación que tomaban para poder generar sus, digamos, defensas con respecto al virus, pues esa medicación le producía un efecto secundario que era que se atrofiaba la grasa de la cara, ¿no? Al atrofiarse la grasa de la cara, pues claro, pues una de las maneras más obvias cuando se atrofia la grasa de la cara, el tratamiento obvio es reponer esa grasa, sacar grasa de otra parte y ponerla en la cara. Estamos viendo que se ensancha enormemente el ámbito de actuación. Tenemos la suerte de contar no solo con usted, sino con las espléndidas instalaciones del San Juan de Dios aquí en nuestra ciudad, precisamente para dar respuesta a todas estas necesidades que sin duda pues se van a producir, no solamente en nuestra ciudad, como decíamos, sino que al Hospital de San Juan de Dios llegan de diferentes puntos por ser un centro precisamente de referencia. Muchísimas gracias, doctor Candau. La próxima semana, ¿de qué le parece que hablemos? Pues quizá nos vamos a salir del ámbito tan estrictamente reglado y vamos a hablar no ya de cirugía, sino vamos a hablar, porque a través del buzón de correo electrónico me han hecho muchas peticiones de información acerca de tratamientos que no sean de cirugía para mejorar y curar la alopecia. Interesante tema, sin duda, y de plena actualidad, por otra parte. Muchísimas gracias, doctor Candau. Hasta dentro de 7 días. Gracias. A ustedes, amigos telespectadores, gracias también por la atención que nos han prestado. Volvemos en la semana que viene. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.